Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a ver los que creo que son los mejores add-on y bloques para Gutenberg. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, dejen un comentario y obviamente un like. También como siempre agradezco los que me han donado un café por medio de mi página web o a quienes ya se han suscrito como miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Ante todo, lo primero que quiero comentarles es que vamos a ver un plugin con bloques y add-ons para Gutenberg que para mí son extraordinarios y van a ver que tenemos un montón de herramientas, pero existen muchos más que son también realmente muy recomendables. Y por esto lo que les pido es que por favor, si realmente les gusta este video y si quieren que haga más bloques de Gutenberg, me dejan en like y me dejan en la descripción el texto que ven en pantalla. Quiero más Gutenberg con signo de admiración. Si yo detecto estos comentarios, además y los likes, voy a generar otros tutoriales que tengan aún más bloques de los que vamos a ver durante este video. Hecho esta aclaración, iniciamos. Estoy acá en un sitio de administración de WordPress que tengo para demo y lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que vamos a utilizar o examinar. Para esto voy a ir a plugins, vamos a poner añadir uno nuevo, en mi caso lo voy a abrir en una pantalla nueva. Y aquí lo que van a buscar para poder encontrarlo es Get With. Vamos a esperar a que se ejecute el filtro y acá lo van a tener. Es el primero que aparece en pantalla. Van a pulsar instalar. Como siempre digo, en solo unos segundos lo vamos a tener disponible para activarlo. Ahí ya está listo. Pulsamos ahora en activar y nuevamente en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Lo bueno de este plugin es que en primera instancia, si bien tiene una pantalla de seteo, no hace falta configurarlo y podrían empezar a utilizarlo. Vamos a esto entonces. ¿Cómo vamos a probar las herramientas que me brinda? Vamos a ir a páginas, voy a cerrar primero acá. Me voy a ir a páginas y vamos a poner añadir una nueva. Aquí vamos a darle como título a la página bloques Gutenberg número 1. Perfecto. Vamos a publicar nuestra página. Y una vez que la tenemos disponible voy a poner ver la página, así podemos ir viendo cómo va a ir avanzando en la medida que vayamos sumando nuestros bloques. Voy a volver hacia atrás y fíjense que puedo empezar a editarla. Tenemos los bloques de Gutenberg estándar que teníamos siempre y acá lo primero que quiero hacer es dejarles acá en las tarjetas el tutorial que hicimos anteriormente de Gutenberg donde vimos totalmente en detalle Gutenberg, la comparación contra el editor clásico y vimos cada uno de los bloques de Gutenberg, muy recomendable ese tutorial, se los dejé ahí en las tarjetas y en la descripción y vamos a empezar a ver ahora lo que sería este plugin que acabamos de instalar. Para esto entonces lo primero que vamos a hacer es notar que acá se genera una nueva instancia que dice templates y estos templates ya son objetos predeterminados que me dan para meter bloques. Vamos a arrancar por acá porque realmente es fenomenal. Hacemos clic y lo que va a suceder es que se nos va a llegar a esta herramienta donde vamos a tener diferentes categorías de bloques ya predefinidos y la posibilidad de verlos todos en conjuntos. Yo voy a ir filtrando por cada uno de ellos. Vamos a ir primero a About Us, es decir, sobre nosotros, y con ese filtro van a ver que acá tienen posibilidad de elegir varios bloques ya predefinidos. Entonces, esto está muy bueno porque ustedes ya lo tienen directamente, digamos, configurado y solo deberían incorporarlo. En mi caso voy a utilizar, por ejemplo, este que está acá. Lo que tienen que hacer es insertar template y ya me va a venir predefinido. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Simplemente ajustarlo. Por cada uno de estos bloques, fíjense y nótese que van a tener en la parte de la derecha una serie de parametrías y en la parte superior van a tener el menú probablemente con distintas características según el bloque. Yo en mi caso particular, por ejemplo, voy a acomodar primero la imagen. Ahí está, para que quede, digamos, no se superponga con el texto. Acá recuerden que la pueden ajustar tanto en lo que corresponde al ancho o al alto. Y después, obviamente, ustedes acá pueden cambiar el texto. Por ejemplo, descúbrenos. Acá van a cambiar el texto sobre nosotros. Y obviamente acá tendrían que poner un texto relacionado a su empresa. Yo no lo voy a cambiar ahora para que no digamos perder tanto tiempo. Y acá podemos poner más sobre nosotros. Y fíjense que
tienen la posibilidad de obviamente poner un acceso a la propia página o poner directamente en la parte de edición una página web. Por ejemplo, yo podría poner acá https://www.cispasocial.com. Esta sí es mi página web, acá estoy en una página de demo, pero esta es mi página web, así que vamos a apuntar a esa página, vamos a poner que se abra una ventana nueva y demos clic en aceptar y lo dejamos configurado. Con eso entonces utilizamos el primer bloque, elegimos dentro de los de unos que sería sobre nosotros, fíjense lo rápido que fue y les queda un diseño profesional apuntando a una página adicional si quisieran poner más datos y podemos continuar. Vamos al segundo bloque, nuevamente voy a ir a Template. En este caso vamos a agarrar la segunda categoría que es llamados a la acción. Y acá nuevamente, fíjense lo extraordinario, ¿no? Es decir, yo filtro y me da una serie de llamados a la acción predeterminados. Después vamos a aprender cómo hacer cada uno de estos o más cosas utilizando bloques en particular. Pero primero me quiero concentrar acá porque van a tener mucho trabajo ya realizado. Voy a seleccionar en este caso esta llamada a la acción. Voy a insertar el template. Ahí lo tengo, voy a hacer clic y bueno, acá nuevamente lo mismo. Recuerden que a la derecha van a tener para cada uno de estos templates o comandos van a tener su propio panel de bloques y por ejemplo en este caso yo puedo venir y poner el estilo en la parte de avanzada de alineaciones y tengo la parte de general con diferentes características como por ejemplo el ancho. Puedo fijar el ancho, que sea full screen o white screen digamos, default. Bueno, tengo el alto, si quiero que se vea distinto en una PC, en una tablet, en un mobile, tienen un montón de acciones. Vamos por lo pronto ahora a definir el fondo de pantalla. Para esto entonces voy a ir al menú superior, cliqueamos acá en la imagen y fíjense que me da diferentes posiciones y la posibilidad de seleccionar una imagen. Pueden subir una imagen nueva o pueden ir a la biblioteca de medios. Yo en este caso, para hacerlo un poco más rápido, voy a ir a mi biblioteca de medios, seleccionan una imagen y ahí ya cambié la imagen de fondo. Nuevamente cambiar los textos extremadamente fácil y acá vamos a poner compra nuestros productos ahora. Acá obviamente van a poner un texto que ustedes quieran y claramente pueden cambiar también el texto de los botones. Acá pueden poner compra ahora y acá vamos a poner leer más. Entonces nuevamente de manera muy simple, fíjense que están cambiando la estética, cambiando el diseño. Acá en particular nuevamente podríamos poner https://www.cispasocial.com. Me lo voy a guardar en memoria para hacerlo más rápido para la próxima, que se abra una ventana nueva y voy a dar enter. Obviamente acá en este botón podrían poner otra página y si acá aprovecho y voy a dar algunos detalles. No voy a ir cada una de estas parametrías, como entenderán, si no sería extremadamente largo el video, pero fíjense que yo puedo en cada uno de los botones, y esto lo vamos a ver repetido, poner que sea el formato relleno, es decir, con fondo, o que sea simplemente el recuadro o el contorno. Entonces a mí me queda este doble formato donde tengo un botón relleno, un botón con formato y con eso terminé en lo que sería el llamado a la acción. Vamos a avanzar entonces con el siguiente paso. Vamos a ver ahora un nuevo template. Pulsamos en template, me voy a ir a la siguiente categoría que es contáctenos. Y fíjese que acá en contáctenos tenemos desde la posibilidad de generar este contacto con información nuestra y hasta un mapa. Tienen esta otra opción que tendrían también una cabecera, datos y un formulario de contacto. Y después tienen esta otra opción que por ejemplo es los nombres, datos generales y todo lo que serían las redes sociales. Acá pueden insertar el que quieran, yo me voy a quedar con este del formulario, pulso y una vez que lo tengo listo, nuevamente muy fácil de dictar. Vamos a venir acá a contáctenos, acá podríamos poner ¿tienes alguna consulta? Y obviamente ustedes van a ir cambiando acá lo que sería su nombre, su dirección, su correo electrónico. Acá fíjense que cada vez que pulsen es fenomenal. Cada vez que pulsen en un acceso, por ejemplo esto es LinkedIn, esto es Facebook, acá pueden cambiar por un lado el iconito y acá van a poner la URL de su Facebook. Y como siempre digo, yo recomiendo que lo hagan en una ventana nueva
porque queremos que nuestro usuario no se vaya a nuestra página web, que vea nuestro Facebook, pero se siga manteniendo dentro de la página. Y así con cualquier red social, o pueden agregar redes sociales nuevas. Por ejemplo, podrían poner, no sé, un acceso a su canal de YouTube. Entonces tenemos nuestro contacto con los textos que corresponden, tenemos información si es que lo desean de email, redes sociales y un formulario de contacto que acá fíjense que es editable, ¿no? Si es requerido, si no es requerido, yo puedo cambiar el nombre, el campo y acá me va a enviar el mensaje. Insisto, como siempre, acá a la derecha van a tener diferentes prestaciones. Voy a ir tratando de nombrar en cada uno algunas para ir viéndolas, pero están repetidas, ¿no? Family Font, pueden cambiar el tipo de, digamos, de fuente, el tipo de tamaño de esa fuente. Nuevamente en estilos pueden cambiar el fondo de la letra, depende que tengan seleccionado, ¿no? Pero pueden cambiar el fondo de la letra, el fondo del todo el escritorio. Todos tienen una serie de opciones, digamos, muy buenas. Fíjense, ahí le cambié el fondo a lo que sería esa parte. Y después cada uno de ustedes va a poder ir editando los distintos componentes como los márgenes y hacer que este componente, en este caso de contacto, nos quede totalmente personalizado. Aprovecho también dentro de este componente para mencionarle esto, que lo van a tener en la mayoría de los bloques, que es en avanzado tenemos para accesos de HTML y por sobre todo accesos a clases CSS. Y acá pueden copiar clases CSS para darle una característica o un diseño muy particular de ustedes. Vamos a hacer una cosa, voy a actualizar hasta este momento. No voy a ver la página todavía, les propongo ir avanzando cuando terminemos con los bloques, ahí hacemos una revisión y después seguimos, perdón, cuando veamos los templates vamos a hacer una revisión y después vamos a seguir con los bloques. Sigo con los templates, vamos con el siguiente y el siguiente es de preguntas frecuentes. Y acá nuevamente, fíjense, tengo este formato de preguntas frecuentes que viene con un componente ya, digamos, tipo acordeón. Tenemos esta pregunta frecuente que es en formato de doble columna. Yo voy a elegir en este caso la primera. Voy a insertar. Y fíjense, listo, acá ya lo tengo. Acá vamos a decir nuevamente alguna pregunta. Acá podemos poner, esto si quieren lo podrían dejar, ya está bastante normalizado el concepto de las preguntas frecuentes, aunque sea en español. O directamente pueden cambiarle y poner preguntas frecuentes. Y lo importante sí es la parametría de cada pregunta. Acá van a poner pregunta 1, obviamente con su texto. Y acá van a ir respondiendo a lo que sería la pregunta 1. Y así sucesivamente van a poder ir poniendo acá pregunta 2 y ir respondiendo a las preguntas frecuentes. Con esto lo que están logrando, obviamente, es de manera extremadamente rápida generar una página con preguntas frecuentes a la cual ustedes la pueden ir editando y a la larga termina quedando o generándose una base de datos de conocimiento en donde el usuario puede entrar y en lugar de preguntar por medio de un chat, como vimos acá adentro en un contáctenos, ya se puede autorresponder. Así que, insisto, por eso lo vimos primero la parte template, muy simples de usar, muy fáciles y muy potentes a mi entender. Nuevamente tenemos prestaciones propias y de estilo. Voy a actualizar y vamos a ir al siguiente grupo de bloques. En el siguiente grupo de bloques vamos a tocar acá template y vamos a ir ahora a prestaciones. En prestaciones tenemos diferentes bloques como vimos siempre, ¿no? Tenemos este formato donde yo puedo ir poniendo en cada uno un icono y un detalle. Tenemos este otro que son imágenes con contenido. Y tenemos este otro donde directamente por ahí uno puede poner un único producto con varias imágenes y una lista de ítems o de características. Yo en este caso me voy a concentrar en este, lo voy a insertar. Y bueno, nuevamente, uno acá podría ponerle que deseas. Uno acá podría poner rápidamente, mira nuestros productos y servicios. Bien, acá otro texto más que ustedes quieran y vamos a dictar los productos. Obviamente acá uno va a poner producto 1, acá sería producto 2. Vamos a cambiar solo 2 obviamente. Acá pondrían la descripción del producto y con cada imagen simplemente con hacer un clic ahí, fíjense lo que sucede en este caso en el panel de acá. Van a tener seleccionar la imagen,
Acá cada uno puede elegir la que desee, la que se considere correspondiente. Yo no sé, en este caso voy a seleccionar esta. Y con esto lo que estamos haciendo es cambiar la imagen del producto. Así que acá tienen también formatos, qué formatos o tamaño le quieren dar. Con esto pueden ir cambiando cada uno de los productos según las imágenes que ustedes tengan. Vamos a elegir como segundo producto esta que es de un café. Y así van a ir cambiando y van a ir cambiando estos productos según sus necesidades. Yo lo voy a dejar ahí para no demorar más, pero muy rápidamente hicimos un componente en el cual brindo productos y servicios. Voy a actualizar la página para ir almacenando los cambios y vamos a continuar. Como siguiente porción de bloques o de template, voy a ir nuevamente a template y vamos a ir ahora al que se denomina Hero. En este caso, en Hero no lo voy a implementar, simplemente fíjense que es un banner con un, digamos, botón. Esto es muy similar a lo que se denominaba llamado a la acción, ¿sí? Tienen diferentes formatos, pero bueno, básicamente es muy similar y otra alternativa a lo que sería un llamado a la acción, una forma, digamos, de llevar a nuestro cliente a que acceda y vea más sobre algún producto en particular, por lo cual lo voy a pasar. Me voy a la galería de imágenes. En la galería de imágenes, si bien, como ustedes saben, existen múltiples herramientas para hacer galerías de imágenes, bueno, acá tienen bloques predeterminados. Insisto, recuerden que estamos dentro de Gutenberg, ¿eh? No es Elementor, y aprovecho y dejo acá en las tarjetas el tutorial de Elementor para que lo puedan ver, el tutorial que a mí me fascina, que está muy bueno, y van a ver que con todo lo que están viendo nos acercamos o entendemos que nada, Gutenberg cada vez más va tendiente a tratar de cubrir todas las herramientas que nos podría brindar Elementor. Entonces tenemos imagen carrusel, en donde van a estar viendo un conjunto de imágenes de este formato. Van a ver este otro con un fondo de pantalla y las imágenes, también con el carrusel con imágenes. Yo, no sé, en este caso en particular voy a seleccionar este. Esperamos a que se ejecute. Acá nuevamente podemos cambiar la imagen de fondo. Voy a pulsar seleccionar y voy a ir a mi biblioteca para no demorar mucho tiempo. Voy a elegir una imagen de fondo y obviamente después en particular para cada imagen, si hacemos clic, voy a ir a la biblioteca de medios y vamos a ir eligiendo distintas imágenes. Yo puedo cliquear ahí, puedo insertar a la galería. Obviamente si vengo aquí, vamos a insertar un par más, digamos, vamos a elegir, ahí está, esta no, ahí está, las tres imágenes computadas, insertar a la galería, actualizar galería. Bien, entonces ustedes con eso lo van a ir generando, y al igual que siempre con los textos, acá podemos poner nuestros trabajos y acá vamos a poner siempre hacemos lo mejor porque nos gusta. Ahí tienen después una especie, digamos, de galería con texto incluido, con un fondo incluido, y esto obviamente depende de la cantidad de fotos, van a poder correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Excelente, entonces vamos a avanzar con el siguiente punto. Yo creo que acá, perdón, pero voy a entrar a la galería y vamos a marcar más imágenes, porque cuando lo probemos, como puse 3 y 3 eran las que contemplaba, no vamos a ver el efecto de poder corrernos, así que rápidamente lo cambié y ahí está, ahí tienen, digamos, ya los botones para poder correr. Ahora sí, actualizo, vamos a ir al siguiente template, vamos a abrir, el siguiente se llama Logo Grid. Acá tienen la posibilidad de tener el conjunto de logos, que ya lo habrán visto en alguna página, para demostrar mis clientes, por ejemplo. Tienen distintos formatos. Yo en este caso en particular voy a utilizar este que está aquí arriba. Puedo insertar y van a tener esta marquesina. Si bien esto lo podrían hacer con una galería, obviamente tienen prestaciones, se los hace muy simple. Fíjense que yo podría agarrar cada logo, lo puedo correr a la derecha, lo puedo correr a la izquierda. Podrían reemplazar la imagen, subir esta imagen desde directamente la biblioteca de medios o desde una URL sin ningún tipo de problema. Si yo toco ahí, por ejemplo, voy a mi galería, toco en esta imagen y toco seleccionar, ya ahí cambié solamente esta imagen y tienen hasta un efecto. Fíjense que tienen este efecto que lo pueden ir controlando, obviamente seleccionando el componente completo. Si pueden recortar las imágenes, cuántas columnas quieren, acá está marcado en 6, pero yo podría decir que en lugar de 6 quiero 5, y fíjense cómo automáticamente me lo va acomodando. Si quiero ahí serían 2 columnas,
si no lo vuelvo a poner en 6, si quiero que recorten las imágenes, si quiero enlazarlos con otras pantallas. Pero bueno, básicamente con eso tuvieron su conjunto de logos hechos de manera muy rápida. Vamos con el siguiente template, avanzamos y el siguiente template tiene que ver con newsletters. Pulsamos entonces y fíjense que esto es una suscripción a newsletter y lo que pueden hacer es hacerlo muy rápido. Tienen este template que es muy simple, newsletter, un email y suscribirse. Tienen este otro que ya tiene un formato un poquito más amplio, tienen una imagen, tienen newsletter y el nombre y el email y suscribirse. Entonces vamos a insertar este. Esta es una forma muy rápida de que ustedes puedan incorporar en una sección de su pantalla la suscripción para poder enviar correos electrónicos. Acá nuevamente puedo ajustar el tamaño y fíjense que lo que me da es una asociación con una API de MailChimp. Obviamente si pulsan acá en Get Your API, no lo vamos a hacer ahora porque insisto, si no el tutorial sería muy largo, pero ustedes pueden suscribirse acá a lo que es MailChimp y directamente hacer eso, o directamente digamos cambiar esta sección y pondrán una personalizada. Con esto tendríamos la parte de newsletter y tenían digamos más de un formato para hacerlo. Yo voy a continuar para avanzar. Vamos a ir nuevamente ahora a template y vamos con otro componente que está muy interesante, que es lista de precios. En la lista de precios entonces acá tenemos las tarjetas que están bastante de modas actualmente, entonces yo puedo poner estas tarjetas en tamaño grande con el producto, cuánto cuestan y algunas características. Y también tenemos esta lista de precios que es parecida, digamos, a una lista de precios tipo restaurante, pero puede servir obviamente para la cantidad de productos. Y una lista también parecida a la que vimos anteriormente, pero en este caso con imágenes. Entonces yo voy a insertar esta última y ustedes obviamente acá van a poder editar todo. Lista de precios. Acá es realizo una orden. Vamos a poner un pedido. Y acá obviamente ustedes podrían ir enlazando de cada producto, cambiando las imágenes, cambiando el producto, cambiando el valor y poniendo la descripción. Entonces, si bien claramente para lo que es todos productos, si ustedes tienen productos masivos, recomiendo que lo hagan esto mediante WooCommerce. Dejo acá en las tarjetas un enlace al tutorial de WooCommerce y de ahí tienen varios para hacer diferentes métodos de pago, pero lo recomiendo muchísimo que lo vean. Y van a poder generar su tienda online. Ahora, si ustedes tienen una cantidad de productos que no son tan grandes, están un poquito más acotados o no se mueven tanto, por ahí simplemente con esta lista ustedes no andan instalando productos de más y directamente con esto ya tienen una referencia a cuánto cuestan y hacen una página web extremadamente rápida sin necesidad de hacer métodos de pago u otras características. Esto depende mucho de cada uno de lo que uno desee en sus prestaciones. Avanzamos entonces, ya tenemos una lista de precios ya prepautada. Lo que tenemos que hacer para hacer ahora es de vuelta a testimonios. Vamos a ir a Subhero. Esto es muy similar a lo que vimos anteriormente. Esto sería como lo vimos anteriormente, una referencia. Fíjese que en este caso ni siquiera tiene el botón de llamado a la acción, pero sería una parte donde yo puedo decir que quiero mostrar algo o dar a entender algo de mi página web, ni siquiera con llamado a la acción. Nos estamos salvando la parte de servicios. En servicios tenemos otro template que fíjense que tengo una lista con distintas alternativas. Ya habíamos hecho una parecida, recuerdan antes. Esta es muy similar a algo que habíamos hecho anteriormente, donde teníamos nuestros productos, recuerdan producto 1, producto 2, pero en este caso lo hago en formato de lista de servicios. Las voy a ir pasando para no demorar más. Tenemos la parte de equipo. Acá en esta parte obviamente cada uno de ustedes que quiera exponer su equipo lo pueden poner con una carátula, con las fotos y los detalles de cada uno de los puestos y sus características. Tienen este otro formato donde tienen las imágenes y van a tener los enlaces a cada una de las redes sociales de cada uno de los integrantes. Esto va a depender obviamente del tipo de página que ustedes tengan. Si es una página más corporativa, puede ser que simplemente quieran mostrar a los directores. Si es un blog, por ahí sí quieren darle enlaces a las redes sociales porque es un grupo colaborativo y por lo tanto cada uno de ellos no tendría problema en que accedan a sus redes sociales. Finalmente vamos a ir al último, que es testimonios. Esto sería la posibilidad que les da de generar una pantalla de testimonios o de referencias de sus clientes
Vamos a insertarlos porque es el último de los bloques o de los templates que vamos a ver. Entonces acá, bueno, obviamente van a poner ustedes testimonios. Pueden cambiar, obviamente, el perfil. Pueden cambiar lo que sería acá esta subdescripción. Y acá ir bajando testimonios. Estos serían comentarios que hayan hecho sus clientes. Y pueden incluir para cada uno de los mismos, si quisieran, una foto con el nombre y digamos el tipo de relación. Por ejemplo, si es incorporado, digamos, un cliente, un miembro de su canal, lo que ustedes desean. Lo importante es que de manera muy rápida ustedes nuevamente hacen una pantalla de testimonios que le pueden cambiar la imagen de fondo. Por ejemplo, vamos a seleccionar otra imagen, vamos a ir a la biblioteca y vamos a poner, por ejemplo, esta. Entonces, ustedes muy rápidamente, fíjense que cambian con sus propios diseños, con sus propias imágenes, pero hacen porciones de su página que quedan muy profesionales con un esfuerzo relativamente bajo. Perfecto, entonces con esto y llegado hasta acá terminamos los templates. Pero no terminamos el video, falta muchísimo todavía por ver, porque estos templates básicamente son las formas predeterminadas que me da esta herramienta para hacer bloques de Gutenberg. Pero ahora vamos a ver bloques, ¿sí? Voy a abrir para que puedan ver. Vamos a empezar a ver ahora toda la parte de bloques. Fíjense que acá la herramienta que estamos usando nos da toda una serie de bloques para hacer cosas nosotros personalizadas. Que algunas nos van a permitir generar estos templates que vimos y otras son herramientas totalmente diferentes. Pero antes de ver eso, yo voy a actualizar y lo que voy a hacer es nuevamente poner ver la página, voy a cerrar esta, para por lo menos ver hasta aquí cómo nos fue. Fíjense, acá está, bloques de Gutenberg número 1, tenemos el acerca de nosotros, tenemos el botón, les voy a mostrar que sí funciona. Ahí está, me llevó a mi página web, que de hecho los invito, www.cispasocial.com. Acá van a tener, obviamente dentro de WordPress, el enlace a este post de este video. Voy a cerrar, tenemos, recuerdan, el llamado a la acción, con dos botones. Este botón también accedía a mi página web, lo voy a mostrar, es el último para que vean que realmente también funciona. Voy a volver hacia atrás. Teníamos la parte de lo que tenés algunas consultas, el contáctenos con su formulario y los datos. Vimos las preguntas frecuentes, quería ver que vean cómo opera. Si yo voy cliqueando, fíjense cómo tengo pregunta 1 o pregunta 2 y yo voy pasando en cada una de las mismas en esta especie de fuelle que lo que tiene de bueno es que me permite hacer un montón de preguntas sin ocupar mucho espacio, porque fíjense que ocupan un renglón cada una y una sola de las mismas es la que va a estar abierta. Avanzamos, habíamos hecho nuestros productos, fíjense qué bonito queda. Bueno, acá en productos no se los mostré, pero claramente uno puede cliquear en las imágenes y hacer que tengan enlaces a otras páginas web. Eso lo pueden hacer en la parametría que tienen dentro de este bloque. Tenemos la parte, digamos, sobre nuestros trabajos, esta pequeña galería de imágenes que obviamente se puede correr para que vayan viendo otras imágenes diferentes. Vamos a bajar, acá teníamos los logos, en donde lo pueden ver y podrían agregar si quieren más o menos logos. El newsletter, acá sí, bueno, me faltaría el enlace de MailChimp para que me dé, digamos, la creación, que ya se puede insertar un mail y que me deje suscripto. Tenemos realizar pedido a la tabla de precios, donde nuevamente podrían poner links, pero muy rápidamente yo puedo poner lista de precios de productos para que los clientes puedan hacer pedidos. Y la parte de testimonios. Vamos a avanzar entonces, voy a cerrar la página web y volvemos a la parte del diseñador y vamos a empezar a ver ahora los bloques personales, digamos particulares que tiene esta herramienta que les dije que es muy buena, maravillosa. Tenemos una parte o un bloque que son secciones, esto es para generar ustedes lo que sería una sección, vamos a incorporarla, donde yo tengo diferentes formatos y no tiene un bloque en sí mismo, sino que yo genero una sección y acá adentro puedo ir sumando otros bloques y generar un componente que después me quedaría como reutilizable. Esta es la prestación, digamos, de sección, es decir, está muy bueno, es como generar una especie de template como el que acaban de ver o los que acabamos de ver anteriormente. Vuelvo a abrir, vamos a ir a la parte de vuelta de bloques, tenemos media y test slider, vamos a incorporarlo. Fíjese que este lo que me permite hacer es tener una especie, digamos, de solapas
donde yo puedo poner en una galería, por ejemplo, imágenes. Vamos a insertar, por ejemplo, esta imagen. Y esto está muy bueno, la verdad. Porque acá ustedes podrían poner producto 1. Acá obviamente van a poner detalle del producto 1. Acá estoy poniendo obviamente un ejemplo. Pero después pueden venir a la segunda solapa y poner otro producto totalmente distinto. Acá vamos a poner este para que se cambie. Y acá van a ponerle producto 2. Yo en este caso estoy poniendo productos, pero ustedes podrían poner lo que quieran, ¿no? Detalle del producto 2. Ustedes podrían poner productos o lo que quieran. Acá lo importante es la flexibilidad que les da para generar contenido que realmente parece, digamos, de calidad. Dice, diseñado realmente por un profesional. Acá vamos a poner producto 3 y detalles del producto 3. Detalle del producto. Bien, perfecto. Entonces, con esto nos queda esta marquesina, digamos, de imágenes, pero con slide, que obviamente acá también, ¿no? Acá le pueden cambiar el nombre y poner producto 1, acá pueden poner producto 2 y acá pueden poner producto 3. Y obviamente pueden ir agregando tantas solapas como quieran. Lo que me gusta a mí de este bloque en particular es que te permite poner mucho contenido, si bien no está visualmente mostrado permanentemente, se muestra uno, pero me permite mostrar mucho contenido en muy poco lugar, ¿sí? Porque me valgo de las solapas y después en cada una de estas, obviamente yo después puedo ir poniendo. Acá me detengo un segundito y nada, tengan en cuenta que obviamente, como siempre digo, cada uno de los bloques tienen forma de ir adaptándolo, donde tienen para cambiar la imagen, lo pueden hacer también desde aquí, tienen CSS y obviamente pueden, además digamos en la tipografía, cambiar el tipo de tipografía, cambiar el color si quisieran, es decir, tienen algunos detalles adicionales. Vamos entonces al siguiente bloque. Acá nuevamente vamos a hacer todos los bloques y después vemos el resultado final en la página. Sigo con el siguiente bloque. Voy a bajar. Acá nos encontramos. Acá tengo una galería de imágenes en donde puedo venir. Vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a seleccionar, no sé, 6 imágenes y vamos a crear nueva galería e insertar. Nuevamente, si bien es real que hay muchos componentes para generar galería, ya Gutenberg tiene, bueno, acá tienen uno adicional en donde pueden generar o cambiar el tamaño de la imagen. Si yo quiero que la imagen llene o se cambie, fíjense que ahí cambia el tipo de formato, ¿sí? Que completa o no. Acá pueden poner si quiero que se muestre o no digamos, los textos o los nombres, si tienen un enlace o no lo tienen, si quiero que se vea distinto en el desktop, en tablet o mobile. Bueno, si quiero que se encienda una secuencia, es decir, que cambie automáticamente y con qué velocidad. Si quiero que tenga algún tipo de animación entre cambio y cambio, ¿sí? Si quiero que sea infinito, es decir, si este bucle va a ser, esta animación va a ser infinita o no. Bueno, básicamente tienen un montón de alternativas que por ahí puede ser que las tengan o no en otro gestor, digamos, de galería de imágenes. Si acá lo importante es que, como verán, yo me puedo ir cambiando de las imágenes de esta manera o me puedo cambiar con estos puntos que están abajo. Excelente, entonces vamos a ir al siguiente bloque. Nuevamente pulsamos ahí. Vamos a ir hacia abajo. El siguiente se denomina icon. Acá, si bien es muy simple, la funcionalidad está muy buena. Si ustedes quieren poner iconos de diferentes maneras, fíjense, acá tengo el icono. Si yo abro, tengo un buscador. Hay muchos, digamos, páginas e iconos. Y de hecho, se pueden buscar directamente desde acá, con lo cual, no sé, por ejemplo, quiero poner un icono de Bluetooth, lo puedo poner de diferentes maneras y lo pueden ir cambiando perfectamente. Si quiero, digamos que lo ponga como un icono, si quiero cambiar los colores en los cuales aparece ese icono, fíjense, lo quiero el Bluetooth, pero lo quiero con un amarillo. Si quiero que sea outline, es decir, que tenga marcado esto que está acá. Y por ende, ustedes podrían diseñar acá, basado en este concepto, enlaces digamos distintas funcionalidades para mostrar componentes como por ejemplo incluyo traslados, incluyo entregas a domicilio, bueno, lo que ustedes corresponde, las formas de contacto, lo que ustedes quieran. Así que
te dice, por ejemplo, espacios entre medio de iconos. Bueno, y tiene un montón de otras prestaciones. Acá tengo un link, si yo quisiera, que es lo que le decía, yo puedo setear directamente acá y decir que abran una nueva ventana y obviamente después ponerle la URL a la cual quiero llegar. Desde acá puedo poner una URL para que esto me vaya abriendo. Podría poner una serie de iconos que me envíen a diferentes partes de mi página web. Vamos a avanzar. El siguiente bloque en particular se denomina Icon Box. En este caso en particular es una caja con un icono, pero que además les permite poner acá un texto. Entonces, acá te voy a poner un texto y otro texto más aquí abajo, y por ende puedo generar a través de un icono como WordPress un acceso, digamos, a decir, bueno, esto es WordPress, te generan un link, es similar al anterior, pero en este caso en particular, adicionalmente le incluyen texto. Vamos a avanzar rápidamente entonces con el próximo icono. El siguiente es un banner, vamos a hacer clic. Acá puedo elegir de la biblioteca de medios una imagen de fondo. O sea, en mi caso particular voy a elegir esta. Pongo seleccionar y nuevamente, fíjense que acá me da un banner que además tiene posibilidad de hacer efectos. Acá puedo poner un texto, texto importante. Obviamente tienen un subtexto y fíjense que nuevamente recuerden siempre que del lado de la derecha tienen todos los seteos. El tamaño de la imagen que quiero, si quiero que sea horizontal o no. Tenemos para incorporar CSS. Tengo la parte de estilos para poner tipos de colores quiero. Y la parte de la animación de los bloques. Fíjense que acá yo puedo ir cambiando. Ahí cambié la animación que tengo. Taurus, fíjense, ahí genera este efecto que es bastante bonito. Entonces tienen nuevamente una gran posibilidad, porque tienen un link acá para pegarle, tienen una gran posibilidad nuevamente de lograr un llamado a la acción muy profesional. También les recuerdo que por las dudas el texto, lo vamos a ver operando después, también tiene la forma de que tener una animación. Acá pueden decir si la URL la pueden pegar acá abajo al componente en general y decir que habla en un nuevo lugar. Vamos a probarlo acá en este caso. Yo no recuerdo si había dejado, ahí está, mi página web. Perfecto, vamos con el siguiente componente. Vamos a hacer clic aquí, vuelvo a bajar. Como vieron, este plugin es maravilloso, nos dio todos los templates y fíjense la cantidad de componentes que nos da, ¿no? Tabs. Tabs es muy similar a lo que vimos anteriormente con productos, pero en este caso el contenido lo puedo regular yo. Acá pueden poner cuantas quieren, 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos crear. Entonces, esto es, si bien es similar a lo que vieron anteriormente, lo que tiene de bueno es que yo acá puedo tipear no solo imágenes, sino puedo poner lo que yo quiero e ir incorporándolo y poner contenido diferente en cada una de estas solapas. Lo voy a dejar ahí para no demorar más y vamos a avanzar porque como vieron es muchísimo lo que tienen disponible. Habíamos visto la parte de tabs, tenemos el acordeón, esto también lo habíamos visto en la parte de bloques, pero bueno, creo que está bastante importante. Acá si quieren armar su propio acordeón, por ejemplo vamos a poner 6 y ahí me dio 6 elementos. Entonces yo puedo poner elemento 1 y vamos a ponerle acá para que se entienda números 1, acá vamos a poner 2, acá vamos a poner 3 y así sucesivamente ustedes pueden poner la cantidad de elementos de acordeón. Recuerden que esto lo vimos como una herramienta en las preguntas frecuentes. Ustedes lo pueden poner como elementos y van a poner o van a ir viendo después cómo setearlo. Siempre recuerden que acá tienen la posibilidad de ir ajustando los colores, los diseños, los tipos de tipografía. Acá armamos entonces un acordeón para poner lo que ustedes quieran en este caso. Vamos a avanzar con el siguiente bloque. El siguiente bloque es muy similar al anterior, es una especie, digamos, de acordeón. La diferencia es que en este que acabamos de insertar, fíjense que tengo el signo más y yo podría abrir a todos, y en este es más parecido al que vimos anteriormente, donde un solo elemento está abierto, por ende no lo voy a ejecutar. Es muy similar a este, pero en lugar de poder abrir todos los elementos, puedo abrir cada uno. O vamos a una cosa, lo voy a insertar, pero no vamos a perder tiempo después en mostrarlo. Simplemente lo voy a dejar ahí abierto y disponible para utilizarlo. Vamos con el siguiente conjunto de bloques. Voy a abrir, voy a ir hacia abajo y tenemos ahora Imagen State Gallery. Vamos a incorporarlo, vamos a seleccionar,
un conjunto de imágenes, en este caso estas tres, las vamos a poner y las vamos a insertar. Y fíjense que acá lo que hace es me genera de vuelta una galería, pero en este caso con un formato, ¿sí? Me pone las imágenes, digamos en este caso vertical y con esta posición, con lo cual nuevamente sepan que acá pueden regular los tamaños, puedo poner el estilo, fíjense, puedo poner diferentes estilos, acá están como superpuestas, realmente queda muy bien, digamos, muy profesional. Por ejemplo, ahí voy a poner beta, por ejemplo, tenemos gamma. Acá lo que está haciendo es, fíjense, básicamente es resalta una de las imágenes. Acá le cambió directamente el formato. Bueno, tengo diferentes formas, digamos, de poner esta galería. Realmente está muy muy bueno, insisto, por la simplicidad con la cual lo pueden hacer y le pueden obviamente poner links. Avanzamos, sé que voy rápido, pero como vieron es un montón y lo que quiero es que ustedes puedan ver este tutorial por ahí antes de implementar la herramienta y sepan que todo lo que pueden tener o si tienen exactamente lo que estaban buscando. Avanzamos, tenemos Google Maps, acá no es más que cliquear como para incorporar un mapa de Google. Lo que les va a pedir es la API y acá van a tener la forma de gestionar esta API. No lo voy a hacer de vuelta para no demorar, pero sí les ofrezco que si en la descripción me dicen que quieren un tutorial para gestionar la API, hacemos un tutorial específicamente de cómo gestionar una API de Google Maps. Por ahora yo voy a continuar y vamos a ir al siguiente bloque. En el siguiente bloque tengo Reset Pods. Simplemente lo que pasa es que yo si lo inserto, lo que va a suceder es que me va a dar un enlace a los posts más recientes. Así lo pueden ver muy entrada. Acá me dice entrada 1, 2, 3, 4. Obviamente estas son las entradas que yo tengo creadas como ejemplo. Fíjese que hasta acá queda muy trivial, ¿no? Con 1, 2, 3, 4. Pero nuevamente nos vamos a basar acá en que podemos cambiar. Lo puedo ver en formato de grilla, lo puedo ver en formato de listado. Puedo decir la cantidad de columnas que quiero. Por ejemplo, yo acá puedo poner 2 porque tengo 4. Y fíjense que acá puedo empezar a mejorar obviamente el diseño. Yo acá puedo decir que quiero que se vea o no lo que sería la imagen. Puedo que se vea o no un resumen, digamos, de estas entradas. Entonces fíjense cómo ahora ya cambió, lo dejé puesto en 4. O lo que puedo hacer es directamente poner 4 para que aparezcan en una sola línea. Todas mis entradas con subtítulos, con descripción. Acá puedo poner la flecha, si quiero la categoría y si quiero poner comentarios. Nuevamente acá sigue el orden, por ejemplo puedo decir que sea estándar o quiero que sea de la A a la Z, es decir, de la primera a la última o viceversa. E inclusive pueden filtrar si quieren que aparezca alguna categoría en particular. Yo en este sitio de ejemplo no tengo categorías, pero si ustedes quisieran que aparezcan acá las categorías nada más asociadas a, no sé, gorros o prendas o tutoriales de WordPress o lo que ustedes quieran, lo podrían realizar. Excelente, vamos a avanzar con el siguiente bloque. Como vieron es impresionante porque acá estamos viendo cosas que no estaban dentro de los templates y que son realmente muy útiles. El siguiente es una cabecera. Esto simplemente lo que les va a dar la posibilidad es de escribir un texto con formato de cabecera y van a tener la chance de darle formatos específicos y orientados, digamos, con un poco más de importancia que lo que les da la cabecera solamente de Gutenberg, el estándar. Tenemos un bloque de imagen. Acá vamos a poner nuevamente en la biblioteca. Vamos a poner en este caso esta imagen y la voy a seleccionar. Y nuevamente acá tiene una imagen que la pueden configurar, la pueden setear, pero tienen la posibilidad de escribir un texto y un detalle para hacerle foco. Es una especie de llamado a la acción con un formato en particular. Continuamos con el siguiente bloque. Tenemos el espaciador. Este, aunque parezca muy simple, es un componente que está muy bueno porque en definitiva se me ocurre, voy a subir, recuerdan que acá habíamos pegado dos bloques que están muy juntos, ¿sí? Si no eran lo mismo, llegábamos, fíjense, hasta el 6 y después hasta el 1. Bueno, yo podría, digamos, incorporar entre medio de estos dos una especie, digamos, de bloque o de elemento que es un separador. Y con eso lo que estaríamos logrando es que quede un poco más definido la diferencia entre estos dos componentes. Para eso se utiliza el separador. Se van a dar cuenta que cuando ejecutemos la página, en muchos casos estos bloques que acabamos de poner quedan muy pegados unos con otros. Por una cuestión de diseño, ustedes pueden incorporar acá bloques o directamente este separador
que les da una gran ventaja porque ustedes definen el espacio exacto que quieren entre un objeto y otro. Vamos a links de redes sociales. Este sí lo voy a incorporar porque está muy interesante, es muy fácil. Acá les incorpora todos los links, lo pueden poner al costado, al centro o a la derecha. Van a poder poner que quede en el icono, si quieren que tenga un fondo, si quieren que sea con iconos así, con outline, así que eso está muy bueno. Acá van a poder regular el tamaño. Si yo voy cliqueando, fíjense, puedo cambiarle el tamaño a los logotipos. Realmente está muy práctico, es muy fácil. Si cliquean en cada uno, podemos poner que se abra una ventana nueva si quieren cambiar el formato del icono y obviamente el enlace a cada uno de sus redes sociales. Insisto, con muy poco esfuerzo queda todo muy profesional y recuerden que estamos dentro de Gutenberg, ¿sí? No estamos utilizando ningún otro editor especial. Vamos con el siguiente componente. Acá tenemos un conjunto de botones. Esto lo que va a permitir nuevamente es, al igual que pusimos recién, imagínense que puedo poner botón 1 o botón 2. Acá lo puedo poner uno que sea con contorno, el otro con otro tipo de botón. Cada uno de estos, obviamente, van a poder ajustar el color, el diseño y obviamente el enlace que quieren para cada uno de estos botones. Así que yo simplemente le voy a poner un numerito acá atrás para poder distinguirlo. Pero obviamente ustedes pueden enlazar esto a una parte de la página, esto a otra, y poner cada uno con un diseño totalmente distinto y agregar más botones. Así que lo puedo poner hacia arriba, lo puedo poner hacia abajo y ir combinando estas prestaciones. Vamos con el siguiente bloque, voy a hacer clic, vamos nuevamente hacia acá abajo y ahora nos vamos a encontrar con testimonios. Testimonios lo voy a saltear, pero esta es la forma en la cual ustedes generan lo que vimos anteriormente en lo que serían los templates. Es cada uno de los componentes donde tienen un texto, una imagen y quién fue el que mandó el testimonio o la referencia. Tenemos el bloque de personas, nuevamente es una referencia a alguien en particular. Enlazar contenido de Instagram. Acá simplemente ustedes pueden cliquear y ponen su enlace a su página web de Instagram y va a mostrar contenidos de Instagram, pero dentro de su página web en forma automática. Tenemos una progress bar. Esto lo voy a poner porque también me resultó bastante interesante. Es un componente muy simple, pero fíjense que ustedes podrían acá, no sé, poner cantidad de suscriptores. Entonces, si tienen un canal de YouTube y quieren en su página web poner la cantidad de suscriptores o tienen un objetivo que lo plantearon, es decir, yo quiero ganar tantos suscriptores, pueden poner el texto y acá podrían ir poniendo la evaluación de cómo van. Por ejemplo, yo ahora voy en un 62%. Y como vieron recién, van a ver que se genera un efecto al momento de llegar a esta barra, se genera un efecto de barra de progreso anunciando cuánto es el objetivo o cómo va ese objetivo. Avanzamos y continuamos. El siguiente punto, ahora estamos en Progress Bar, es lo mismo de la barra de progreso que vieron recién, pero en formato circular. Esto también realmente es muy bonito, fíjese el efecto que genera. Obviamente ustedes podrían poner varios de estos y ir cambiándoles el color de relleno o el color de fondo. Y con eso van a ir armando según el porcentaje. También pueden cambiarle el tamaño, tengan en cuenta que pueden variar esto. Pero podrían hacer nuevamente una especie de mini tablero que vaya ejemplificando el porcentaje de progreso de determinados contenidos o de determinados objetivos. Avanzamos entonces, vamos al siguiente bloque y en este bloque tenemos un contador. En este contador es una especie similar a esto, pero lo que va a hacer es, vamos a hacer que avance en porcentaje, pero simplemente con un número. Así que tienen tres características: por medio de barras, por medio de un diagrama, digamos, de un anillo, o simplemente un numerador. Continúo con el siguiente bloque. Tenemos las tarjetas. Esta es la posibilidad que les da a ustedes de crear lo que en el template eran las tarjetas de precio, pero puedo ir poniendo de a una e ir marcándole el contenido. Vamos a darla de alta. Acá obviamente tienen que adaptarla después a la parte gráfica, pero pueden poner producto 1, ponerle el precio, si es por mes o no. Acá obviamente escribir las descripciones y finalmente en el botón que está acá abajo poner, por ejemplo, comprar, y le van a poner el enlace a la parte de comprar.
claramente, en este caso en la tarjeta, fundamental, ustedes generen diseño. Por ejemplo, acá lo voy a poner en amarillo, la tarjeta queda, digamos, a lo ancho, pero ustedes pueden ir adaptando todo lo que sería, digamos, este seteo. Si ponen varias tarjetas en bloques o en columnas, van a estar generando algo similar a lo que vieron en el template de tarjetas. Avanzamos entonces, tenemos la parte de lista de precios, tenemos un formulario de contacto que si lo cliquean directamente van a tener el formulario de contactos ya digamos generado predeterminado, nombre, email, mensaje y el botón de Submit. Acá lo único que tienen que hacer es adaptar los nombres y los comentarios, lo pueden hacer. De todas maneras, a nivel de formularios, dejo aquí en las tarjetas el tutorial que se llama Mejor Formulario de WordPress, que además tiene enlazados, van a ver un montón de otros tutoriales para hacer cosas maravillosas con formularios, así que se los recomiendo muchísimo, los dejo ahí en la tarjeta. Avanzamos y vamos al siguiente punto. Además del formulario tenemos un post de carrusel. Entonces, un carrusel de post, perdón. Entonces, acá este sí lo voy a poner porque realmente está muy bonito. Ustedes pueden poner directamente, al igual que tendrían un carrusel de imágenes, pero de sus posts. Y como siempre digo, fíjense que ustedes acá pueden poner que sean entradas, que sean páginas. Acá tienen display settings, acá van a poner qué es lo que quieren hacer, si cuántos quieren mostrar, digamos, directamente en cada uno de los tipos de cosas, cuántos slides quiere que se vean, si queremos que directamente corran o no, con cuánta animación. Bueno, tienen un montón de seteos, ¿sí?, que ustedes después pueden setear, pero este realmente me pareció muy válido, muy productivo, porque es una forma de mostrar todos los posts que ustedes tengan, que pueden ser productos, de una manera extremadamente simple, y cada uno de estos accederían a verlo después a sus productos o sus servicios, pero sin consumir mucha porción de pantalla. Vamos al siguiente. Sé que se hace largo el tutorial, pero como vieron el contenido es enorme y lo estoy haciendo lo más rápido que puedo. Espero que realmente les haya sido de utilidad. Acá tienen post slider, esto es muy similar al anterior, es una forma más de mostrar sus posts. Vamos simplemente a darlo de alta. Este también me encanta porque fíjense, parecen banners, parecen entradas, pero está generado con entradas. Si acá tendrían la forma de decir, por ejemplo, mirá todas las entradas de determinado seteo, porque acá tienen para hacer filtros, ¿sí?, si lo quieren ordenado de mayor a menor, si lo quieren ordenado por fecha. Entonces tienen, acá por ejemplo es que elimine el current post. Si lo estaban poniendo esto dentro de un post, que el post actual no lo muestre, obviamente, que no muestre el que estamos ejecutando en este momento. Y tienen entonces, acá fíjese que puedo decir que muestre posts específicos. Tienen formas de filtrar y mostrar exactamente lo que ustedes quieran. La verdad es que es muy positivo, muy poco lugar y en un formato muy bonito pueden mostrar todo el contenido de su página. Avanzamos, vamos con el siguiente componente. Estamos en acá, post. Acá tienen otra forma más de mostrar post en otro formato, digamos en este caso de grilla. Tenemos la lista de precios que lo habíamos visto en el template, esta lista de precios que ustedes podían generar tipo restaurante. Así que bueno, voy a tratar de pasar algunos simplemente por una cuestión de tiempos, pero acá tendrían en la lista de precios lista para disponer. MailChimp, que es la forma de conectarlo para que puedan tener envíos de newsletter. Después tenemos video pop-up. Acá simplemente vamos a poner ahí, acá podrían poner una URL directamente a un video. Yo acá para este caso particular voy a pegar una URL, digamos, de YouTube, pero ustedes, como pueden ver acá, lo pueden asociar a una imagen, es decir, poner una imagen de fondo de una biblioteca, y acá van a poner la URL. Acá si quieren una animación, digamos, del botón en particular de que se está pulsando, podríamos poner, como les decía recién, independiente de la imagen propia de lo que es el tutorial, podríamos poner una imagen cualquiera, por ejemplo esta. Entonces van a darle una imagen de fondo que ustedes quieran, pero cuando esto se haga clic, acá le pueden dar hasta un texto. Esto es un video. Y lo que tienen es una forma de promocionar o hacer que se acceda a su video con su propio diseño, con su propio texto explicativo. Y cuando hagan clic, lo que va a pasar es que nos vamos a llegar a nuestro video asociado a la URL. Voy a pulsar entonces en actualizar. Ya vamos terminando.
voy a ir al siguiente bloque. Ahí se me movió la página, voy a ir de vuelta hacia abajo. Vamos a ir entonces, les decía, al siguiente bloque. Avanzamos, ya vimos el pop-up, imagen hotspot. Esto es para hacer algunas referencias con imagen. El countdown down, este sí lo vamos a hacer. Quienes conozcan sobre Elementor lo van a ver conocidos. Es un contador hacia atrás donde yo puedo poner una determinada fecha y esto va a contar. Acá pueden regular si quiero que se muestra o no el año. Fíjense, yo agrego el año, lo que va a pasar es que se muestra años. Yo puedo poner si quiero que se muestren días u horas. Esto va a depender de cuán lejos está su fecha. Por ejemplo, acá me dice, según la fecha en la que está, hay menos de un día, con lo cual podría decir no quiero mostrar los días. Digo, tenés tantas horas para mostrar, digamos, o llegar a tu objetivo, y lo pueden poner. Y tengan presente que, como siempre, tienen acá opciones. Entonces, acá pueden poner el tipo de fuente, van a poder poner acá en la disposición el tipo de layout, si quiero que sea por defecto grande, pequeños, si quiero los colores. Entonces nuevamente acá uno puede jugar, por ejemplo, diciendo que el fondo sea de color celeste y el texto de otro tipo de color. Van a tener el espaciado entre botones, por ejemplo vamos a ponerle un pequeño espaciado entre botones, y ahí, como verán, lo están llevando cada vez más cercano a lo que sería el diseño que ya conocen probablemente ustedes de Elementor. Voy a actualizar mi página para ir guardando los cambios. Me voy a ir nuevamente al final porque me había llevado hacia arriba. Creo que ya estamos en los últimos bloques. Vuelvo a bajar. Teníamos el contador hacia atrás. Este es una línea de tiempo. Este componente, lo voy a mostrar, está muy bueno, por lo menos a nivel de diseño. Yo puedo ir creando acá, obviamente poniendo imágenes o distintos ajustes, pero vas a poner, esto es, no sé, paso 1 o tiempo 1. Acá puedo poner obviamente otras descripciones, y lo que va a pasar con esto es que yo puedo ir agregando más pasos, pero acá voy a poner paso 2 y puedo ir agregando, así como lo están viendo, diferentes pasos y me queda con este diseño: paso 1, paso 2, paso 3. Y fíjense que obviamente podría yo agregar acá más parámetros como ajuste de color, tipografías o componentes que ustedes quieran. Así que nuevamente lo recomiendo mucho, es bastante práctico, por lo menos visual. Si ustedes quieren hacer una secuencia o cadena de tiempo, lo pueden lograr. Avanzamos, vamos con el siguiente bloque. Acá tengo un template library. Esto es simplemente si quisieran insertar un template, que es lo que hicimos anteriormente. Cliqueamos acá y se nos muestra el listado de template. Tenemos tablas para incorporar. Yo puedo incorporar una tabla. Por ejemplo, acá le puedo decir que quiero que tenga 3 columnas y 5 filas. Voy a pulsar en crear. Y aparte, digamos, de crearla, como siempre, tenemos seteos a la parte derecha, donde voy a poder indicar si quiero que tengan bordes, si no quiero que los tengan, si ya tienen encabezados o no tienen encabezados, el tipo de alineación, y obviamente después simplemente tipeando dentro de cada una de estas columnas le vamos a ir incorporando contenido. Pulsamos, vamos a ver cuáles nos quedan. Nos quedan, en este caso Anchor, esto es un seteo, así que lo vamos a dejar, y tablas de contenidos, que va a ser el último, vamos a ver. Tabla de contenidos básicamente lo que hace es insertar un índice automático de todo lo que ustedes tenían puesto adentro. Entonces fíjense que yo en mi tabla de contenidos puedo setear qué quiero que aparezcan. Por ejemplo, encabezados de nivel 1, encabezados del nivel 2, de nivel 3. Yo podría ir seteando si quiero yo que aparezcan diferentes tipos de, digamos, de encabezados. Así que con esto entonces ya lo van a poder setear y sería como un autoíndice que en algún momento les puede ser de utilidad. Si vamos sacando, por ejemplo, niveles de encabezado, como vieron se perdió un nivel. Obviamente si borro este no me queda nada. Y creo que si pongo encabezado de nivel 1, vamos a ver si aparece algo. No, solo con nivel 2. Y si pongo nivel 3, fíjese cómo aparece este. Con eso sería todo. Por último, vamos a actualizar. Vamos a ver la página nuevamente para ver cómo quedó el resultado final. Toda la parte de bloques lo paso porque lo vimos anteriormente. Aprovecho mientras voy bajando para pedirles nuevamente, díganme en los comentarios si realmente quieren que sigamos viendo. Hay muchos otros plugins muy importantes de bloques. Si les interesa, me dejan en la descripción lo que dijimos anteriormente, el texto de quiero más Gutenberg y un signo de admiración, y además obviamente un like. Acá lo están viendo funcionando, el contador hacia atrás. Están viendo, recuerdan, el componente que nos permitía
mostrar, digamos, productos. Y fíjense que no solo tengo el slide, sino que se me muestra, digamos, cada uno de los textos con un efecto que lo pueden regular. Teníamos la galería de imágenes, tenemos el botón al cual yo podría ponerle un icono con diferentes formatos y links, el icono pero con texto. Acá tenemos un llamado a la acción. Fíjense que cuando voy hacia arriba se me cliquea o se me marca para poder ingresar. Vamos a hacerlo de hecho para probar que funciona. Ingreso a mi página web, voy a salir y fíjese que me queda un llamado a la acción con diferentes efectos. Teníamos el componente de las distintas tabs, en donde en cada uno de los mismos yo puedo mostrar imágenes directamente, y lo que voy a hacer es mostrar un contenido, si quisiera texto. Tenemos el fuelle, que acá fíjense lo que les decía, no quedó todo muy pegado, podríamos poner separadores, pero del 1 al 6 recuerdan que teníamos este fuelle en donde lo que pasa es que yo puedo abrir de a un solo elemento. Fíjense, están los números 3, el número 2 o el número 1, pero puedo abrir de a uno. En cambio, en este otro componente, yo lo que puedo hacer es abrir todos los elementos. Puedo abrir el 1, el 2, el 3 y el 4, todos de manera simultánea. El siguiente componente que insertamos, recuerdan esta galería de imágenes, pero con formato. Ingresamos lo de Google Maps. Fíjense que si bien no tenían la API de Google, que les permitiría, digamos, poner algunas características, el mapa sí está funcional. Yo puedo hacer zoom, puedo llegar y, digamos, buscar. Lo que pasa que con la API tendrían algunas prestaciones adicionales. Tenemos abajo la marquesina, digamos, de entradas, que yo al final lo puse en 4, con lo cual están todas a la vista. Pero si yo hago clic en cada una de estas, obviamente vamos a abrir una pestaña nueva para no movernos. Voy a llegar a mi entrada en particular, con lo cual tiene una forma muy rápida de mostrar sus entradas de manera elegante. Teníamos esta imagen que simplemente, digamos, es como una referencia. Habría que agregarle algún texto para que lo puedan mostrar, digamos, tenga funcionalidad. Teníamos los iconos de redes sociales. Fíjense cómo va cambiando, y si yo haría clic en cada icono me lleva a mi red social. El grupo de botones, donde acá cada botón tenía un enlace. Tenemos la parte de lo que sería ese contador, que bueno, yo ya fui y me imagino que se habrá visto anteriormente. Tendríamos que refrescar para que se pueda ver. Vamos a probar, vamos a refrescar acá. Fíjense, ahí se están ejecutando todos, la barra, el contador, este otro contador. Entonces, si ustedes vienen y de inicio lo ejecutan, lo van a ver corriendo. Yo porque ya venía descendiendo en mi página, pero pudieron ver cómo se mueve ahí y va cambiando el tamaño. Tenemos acá la etiqueta de producto. Claramente, como habrán visto, no quedó bonita, no quedó profesional. Acá sí faltó un poquito que le demos más tiempo al diseño, ponerle una imagen, ponerle el producto, generar columnas para que la puedan ver en 2 o 3 columnas. Básicamente es por una falta de tiempo, pero jueguen con esto, créanme que queda espectacular. Tienen un formulario de contacto, tenemos las entradas, pero en este caso en formato de galería, y las pueden ir pasando, y obviamente nuevamente si hacen clic en cualquiera de estas van a ingresar a su entrada. Nuevamente las entradas en formato de galería, pero en este caso en forma rectangular. Me encanta este componente. Tenemos el video, recuerdan que teníamos un video con mi imagen, con un texto. Si hacen clic, entonces lo va a llevar al video que ustedes determinaron o pusieron en su link. Avanzamos, tenemos la línea de tiempo, recuerdan, paso 1, paso 2 y así los pasos. Tenemos la grilla con los datos y finalmente este componente que es una especie de índice. Espero que les haya gustado, me imagino que sí. Sé que el tutorial fue largo, pero también creo que todo el mundo va a entender que vimos una enormidad de temas, es decir, muy amplia, en donde básicamente el que pudo ver todo este tutorial, y le agradezco por haber asumido el tiempo, se va a llevar una forma con un único plugin de hacer casi todo lo que uno podría requerir para una página web. ¿Sí? Todas las secciones estándares de una página web con formato adecuado, muy profesional, ya lo pueden realizar. Les pido entonces que por favor, como digo siempre, suscríbanse al canal. Realmente ayuda muchísimo a los creadores que ustedes lo hagan y nos apoyan. Déjennos el like, dejen el like en el tutorial. Todo eso, digamos, incentiva a poder seguir creciendo. Agradezco muchísimo a todos los países que me dan su apoyo. Y los dejo acá sobre el final con el enlace al tutorial siguiente de esta cadena de WordPress y al anterior. Un abrazo enorme, chao.